lectura sobre el tema de hoy? Bueno, en principio me parece, como decía recién el compañero, que es un proceso que se viene dando hace prácticamente un año, que se va a tratar con mayor profundidad cuando empiecen las sesiones ordinarias del Congreso ahora en marzo, y que trata puntos muy interesantes: corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, ciberdelitos, cuestiones relacionadas con la violencia en el deporte e incluso también la corrupción con respecto al deporte, explotación ilegal de recursos naturales. Es decir, hay una variedad de delitos que hoy por hoy no están tan específicamente tipificados en el Código Penal y que a partir de la modificación del mismo empezarían a tener mayor especificidad. O sea, desde su punto de vista es una reforma en la buena dirección. Que podría ir en la buena dirección. Tenemos que ver, como decía el compañero, no tenemos los papeles totalmente claros, tendríamos que ver. Pero la intención, en principio, parece que fuera correcta. Vamos, Carolina. Bueno, sin ninguna duda, el Código Procesal Penal va a ser uno de los ejes centrales de la discusión. Creo que cuestiones relativas al lavado, a la corrupción, a los ciberdelitos, como decía hace un rato Javier, me parece que son centrales para poder avanzar hacia la reforma de este código que, como bien mencionaba Javier, ha tenido más o menos 100 reformas en estos años, pero no se ha reformado integralmente. Exactamente. Lectura de este lado. Ahora, Carolina, no sé cómo valora usted. Bueno, yo definitivamente no estoy de acuerdo con eso. No está de acuerdo. ¿Por qué? No, porque creo que, insisto, creo que la reforma es necesaria, entonces no creo que tenga, y porque hace un año que se viene trabajando en esto, no creo que tenga fines directamente electorales. Eso no quiere decir que no tenga impacto electoral, que son dos cosas distintas. No tenemos que olvidarnos que nosotros empezamos a entrar nuevamente en la carrera hacia las presidenciales del 2019. Y de las que en su momento se habló de que Macri estaría acariciando supuestamente la idea de intentar repetir. Seguramente ese sea el caso. Pero me parece que hay cuestiones que son muy importantes. Esto que mencionaban los compañeros del rol que Argentina está empezando a jugar en términos de narcotráfico es muy importante, porque de alguna manera lo que hace es propulsar otros mecanismos que tienen que ver con el incremento de la inseguridad, el incremento de la violencia, obviamente adornados por la corrupción tanto de funcionarios públicos como de funcionarios privados, y entonces de alguna manera aquí aparece nuevamente la postura de Patricia Bullrich, avalando antes que nada a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas frente a cualquier escenario posible, que eso sin ninguna duda es preocupante. Pero es que a relucir después de escuchar informes, Carolina, como este. Bueno, en realidad esto de la desconfianza en las instituciones está bastante extendido. Sí, diría casi todas las instituciones, en los partidos políticos, en las figuras políticas, en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas armadas, no es solamente en la justicia, digamos. Y no es un fenómeno exclusivamente argentino, es un fenómeno latinoamericano. Si uno mira los informes de Latino Barómetro, por ejemplo, que han seguido en los últimos 10 años, lo han medido en casi todos los países latinoamericanos, lo puede ver claramente. Entonces, me parece que tenemos que tener cuidado con esto y darnos cuenta que la desconfianza es parte de la idiosincrasia también. Y que la corrupción está muy enraizada. Esta idea de que la excepcionalidad siempre es posible forma parte de la cultura argentina sin ninguna duda. Pero de todas maneras, decía Gonzalo hace algunos minutos que niveles de violencia que maneja Argentina. O sea, nosotros como argentinos tenemos la sensación de que estamos mucho peor de lo que realmente estamos. Y reflejamos una realidad que no es necesariamente real. Esto de que la sensación de inseguridad es una sensación de inseguridad. Decía Javier, Argentina tiene alrededor de 6,8 homicidios cada 100.000 habitantes, cuando el promedio mundial es 5, más o menos. España tiene 3, pero otros países latinoamericanos, elevadas, claro, pero de 100 para arriba, ¿no? Y Brasil mismo, que está en una situación muy compleja, tiene arriba de 28 homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Por qué traigo el caso de Brasil? Porque gran parte de los problemas de criminalidad que han aparecido en el último tiempo en Brasil y los homicidios tienen que ver con la sobrepoblación carcelaria y cómo las organizaciones criminales cooptan adeptos dentro de las propias cárceles, ¿no? Entonces, con eso también hay que tener mucho cuidado. O sea, cómo se maneja la población carcelaria y cómo se manejan los distintos delitos dentro de diferentes pabellones, lo llamamos nosotros, para que no haya de alguna forma
cooptación, ¿no? Bueno, eso explicaría algo que decíamos hace algunos minutos que tiene que ver con la introducción de la pena, efectivamente, de la pena domiciliaria. Exacto. Para evitar que tantos presos estén en esa, como decía usted, utilizaba el término, superpoblación carcelaria, ¿no? Exactamente, y eso está pensado para penas menores de 3 años, que eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando se habla de esa prisión, digamos, domiciliaria, con pulsera y demás, se está pensando para penas de menos de 3 años, con lo cual uno pensaría que de repente si habláramos de casos de narcotráfico estaríamos hablando de quienes se encargan de narcomenudeo, o sea, de los que no son los más importantes de la cadena de distribución de drogas. Bueno, y en ese contexto el gobierno está avanzando especialmente en la reforma penal juvenil, quizá pensando por un lado, en la protesta social. El tema fundamental para mí tiene que ver con que muchas veces estos adolescentes son utilizados por organizaciones criminales mucho más complejas porque justamente no son imputables. Eso es. De cualquier manera es una discusión que tiene mucho tiempo ya y todos o muchos creemos que si se baja la edad, se va a bajar la edad de quienes son utilizados para esas funciones. Acá el Estado, desde mi punto de vista, tiene que trabajar en una política de doble vía, una política de prevención que apunte al sistema educativo, de socialización primaria, sobre todo considerando que hay muchos hogares en los que es muy difícil desarrollar esta socialización, entonces ahí la escuela adopta un rol muy significativo y ahí atrás está el Estado, y por otro lado buscar la manera de castigar a quienes están involucrados y cometen delitos sin meterlos adentro de una cárcel a los 16 años. Pero es clara la intención del gobierno, como dicen desde algunos sectores sociales, de criminalizar la protesta en las calles. Yo no estoy segura de que sea así. Lo que sí creo es que lo que están buscando es ponerle límites a una situación que estaba totalmente desbordada. O sea, nosotros venimos de años de kirchnerismo donde no se reprimía, donde no se limitaba de alguna manera, y me parece que lo que se está intentando es limitarlo. No estoy segura de que encuentren la vía para limitarlo correctamente. Ha dicho usted no se limitaba en los tiempos de Kirchner, pero muchas veces oímos desde algunos sectores de la derecha hablar de la dictadura de los Kirchner. Aquí es complicado entender. Sí, pero sí que es verdad lo que dice Carolina, que hubo incluso algún intento de Cristina Kirchner por reformar a la baja el Código Penal y bajar penas para delitos graves de homicidio, de narcotráfico, etcétera. O sea que venimos del otro, muy laxos, del otro extremo. A muy exigentes. Laxos, sí. Vamos a escuchar a Gonzalo brevemente. No estoy de acuerdo con Carolina. Yo creo que sí hay una criminalización, una intención, ¿no? Sobre todo por parte del discurso político, y también me parece durante el kirchnerismo sí se reprimió la protesta social, quizás no con los niveles que se reprime con Macri, pero Gendarmería reprimió muchas protestas sociales bajo el mando de Berni. O sea, es decir, que la protesta social siempre ha sido reprimida en Argentina, con niveles más altos, niveles más bajos. Yo creo que el contexto actual está llevando a un mayor nivel de represión de la protesta social. Bueno, pues con estos testimonios llegamos a un momento muy habitual en el programa, y es echar un vistazo al tema que estamos abordando con la óptica de otros medios de comunicación. Nos gusta, bueno, pues en un ejercicio de democracia informativa, ofrecer también a los telespectadores la mirada de otras cabeceras. Daniel Cristancho está con nosotros, como es habitual. Daniel. Sí, Joaquín, un anuncio que ha sido ampliamente reseñado en distintos medios de comunicación y en torno al cual han aparecido reacciones de todo tipo entre la población argentina. Vamos a iniciar nuestro habitual repaso de prensa en el portal La Prensa de Argentina. Macri apura el tratamiento de la reforma penal juvenil. El ministro de la Justicia de la Nación, Germán Garabano, habló de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil como un objetivo del gobierno para este año, y resaltó que el presidente Mauricio Macri cree que sería bueno que el Congreso lo empiece a abordar en el segundo semestre. En la edición en español de la BBC, ¿qué es la nueva doctrina de seguridad de Mauricio Macri y por qué genera preocupación en Argentina? Al menos en el lenguaje, ningún gobierno democrático reciente había sido tan tajante en su política de seguridad como el del actual mandatario, quien ahora parece dispuesto a poner fin a la inseguridad con métodos controversiales, pero, según él, eficientes. En La Nación de Buenos Aires leemos: Patricia Bullrich se ofrece en el gabinete con su nueva doctrina. En Cambiemos, todos tienen claro que en el último tiempo la ministra se fortaleció y ganó cercanía con Macri, que ya la había respaldado durante la crisis por el caso Maldonado y después de la represión frente al Congreso en diciembre, mientras se discutía la reforma previsional.
En página 12 destacan, Verdú convocó a un debate público a Bullrich. María del Carmen Verdú, titular de Correpi, emitió un comunicado en el que recordó que el sábado pasado, luego de que se conociera el vídeo de la policía local de Avellaneda, Luis Cochobar, disparándole por la espalda a un ladrón, el local de la organización amaneció con una pintada que decía "Aguante Chocobar". En el diario chileno La Tercera, el saludo de Macri que abrió debate en Argentina. El presidente trasandino subió a Facebook una imagen en que aparece estrechando la mano a un policía acusado de homicidio en exceso de legítima defensa por matar a un ladrón tras dispararle por la espalda. Miramos ahora al diario El País de España. Argentina endurecerá la ley para proteger la mano dura de policías. Esta mano dura no solo responde a cuestiones ideológicas del gobierno de Mauricio Macri, que antes ya defendió a personas que decidieron tomarse la justicia por su mano. Detrás está el apoyo de la sociedad argentina cada vez más radicalizada en esta cuestión. Y cerramos nuestro habitual resumen en el portal Diario de Diarios. Un gatillo fácil cada 2 días. En términos numéricos, desde el comienzo de la era democrática hasta finales de 2015, hubo 4.737 asesinatos por fuerzas de seguridad, es decir, un promedio de aproximadamente 152 víctimas anuales. Del total, 2.653 murieron en casos de gatillo fácil y 2.084 lo hicieron en cautiverio. Pues muchísimas gracias, Daniel. Efectivamente, reforma de la justicia, todo lo referido también al tema interior, a la seguridad, y se ha hablado una y otra vez de la mano dura de la policía argentina. Ahora mismo en el centro de todos los debates. Carolina. Bueno, personalmente no creo que por lo menos hoy estemos hablando de políticas de mano dura, por lo menos si las comparamos con otros países latinoamericanos, ¿no? Yo escuchaba todas frases que me suenan fáciles, ¿no? Legítima defensa, gatillo fácil, mano dura. Me parece que no es tan sencillo el debate, me parece que lo que está intentando, de alguna manera lo que decía Javier antes, ¿no? Patricia Bullrich funciona como quien lanza las premisas y ve cómo la sociedad reacciona. Una especie de globosonda. Reacciona frente a determinadas cuestiones. En el caso, bueno, de Chocobar, lo que pasó fue que mató a un delincuente que había apuñalado 10 veces a un turista. O sea, canadiense, creo recordar. Sí, no importa, digo, sí, pero era una situación realmente muy grave y la persona estaba escapando, o sea, se le había dado la voz de alto. Me parece que no es tan sencillo decir que son políticas de mano dura. Habría que ver, otra vez, cómo se desarrolla, hacia dónde va esta supuesta nueva doctrina de seguridad. Yo tengo mis dudas que prospere. Se está dando también mucho el debate sobre qué se va a hacer con las Fuerzas Armadas, si se las va a involucrar, por ejemplo, en la lucha contra el crimen organizado en general, el narcotráfico en particular. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que Argentina, además de las policías, tiene fuerzas de seguridad. Tiene una gendarmería, una policía aeroportuaria, tiene fuerzas de alcance intermedio, decimos nosotros, que son muy numerosas y que ayudan a contener sin tener que recurrir a otros organismos. Bueno, vamos a escuchar concretamente lo que decía la ministra de Seguridad, y usted introducía el tema de la posibilidad de que el ejército también esté involucrado. Bueno, pues hay experiencias como las de México, donde parece ser que la militarización de las calles de esa nación no han traído el resultado esperado tantos años después en la lucha contra el narcotráfico. Pero bueno, ciñéndonos a lo que queríamos presentar, en un reciente acto de graduación de la Policía Federal Argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejaba claro lo que denominó nueva doctrina 725. Prácticamente la cifra habla de más de un caso al día, según el testimonio de la señora Verdú. Desconozco las cifras, sinceramente, no voy a hablar de lo que no sé en ese sentido. Sí me parece importante retomar lo que decía Gonzalo hace un rato. Con el caso Maldonado creo que quedó claro que por lo menos desde mi punto de vista, la ministra se equivoca cuando sale a defender a la Gendarmería antes de que empiecen los procesos judiciales correspondientes para determinar si son culpables o si son inocentes. No tenemos que olvidarnos que, primero, todos somos inocentes antes de que se muestre lo contrario, pero que la justicia es un órgano independiente y tiene que actuar más allá de cualquier voluntad política.
Bueno, pues vamos a valorar también punto de vista final, Carolina. Muy rápidamente, primero, definitivamente destacar que Estado no es gobierno, que no es lo mismo, que el Estado tiene que llevar adelante estas modificaciones para dar respuesta definitivamente a los desafíos nuevos que se plantean. Y en esa consonancia va tanto la reforma del Código Penal como empezar a discutir, cosa que probablemente suceda, las leyes de seguridad interior y de defensa y la utilización de las Fuerzas Armadas. Gonzalo. Sí, yo creo que hay unas tendencias que a mí me preocupan un poco. Me parece igual que el pueblo argentino tiene una historia muy oscura a ese respecto y no creo que permita que se repita nuestra historia. Bueno, pues gracias a los cuatro por su participación. Es todo por hoy. Insistimos, de este lado Carolina Sampo y Javier López. Por esta parte Gonzalo Ibáñez y Andrés Murcia. Ha sido un placer tenerles. Ya saben los telespectadores que aquí nos van a encontrar a través de Hispan TV de lunes a viernes con la puntualidad de la televisión. Siempre en foro abierto, donde todos tienen la palabra.